Esto es cerca de el final del libro de Hechos. Nos quedan 3 domingos en este libro y hoy vamos a ver el capítulo 27. Capítulo 27 de Hechos, y esto es la recta final del apóstol Pablo en dirección a Roma, que es donde Dios lo llamó a ir. Dios lo llamó a Roma, le dijo, tú vas a ir a Roma, y ha estado, a pesar de esa promesa de que iba a ir a Roma, que apareció en el capítulo 23, versículo 11, cuando dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces yo me imagino a Pablo diciendo, qué bien, Dios quiere llevarme a Roma, allá voy. ¿Y qué pasó? Siguió en la cárcel, siguió encarcelado y siguió encarcelado por otros 2 años, y ha sido una travesía increíble para el apóstol Pablo estarse enfrentando a estos gobernadores, a las acusaciones de los judíos, a los gobernadores, tratando de explicar su situación. Ahora apeló al César, dijo, soy ciudadano romano y apelo al César, y Festo, como buen gobernador romano, le otorga ese privilegio, ese derecho que tiene de ir con el César. Y nos quedamos la semana pasada, al final del capítulo 26, cuando de hecho tienen una conversación, Agripa y Festo. Y la conversación es, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa le dice, esto es lo que Festo le dice a Agripa, y Agripa le dice a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Pero parte del plan de Dios para su vida era llegar a Roma, y Pablo se da cuenta que Dios está poniendo las situaciones que él debe aprovechar para llegar a Roma. Y apelar al César era una buena manera de llegar a Roma. Y ya llegamos al capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Creo que tienen que bajarle un poquito, Josué, tantito. Embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente al Salmón, a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y todos decimos, ¿qué? No tengo ni idea de qué está pasando. ¿Ustedes sí? No sabemos qué está pasando. Es como si le dijera a alguien que no es de aquí, agarré la autopista de Chamapa, La Venta, y luego salí a la autopista y luego me fui a Querétaro, y si no son de México, dirían, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué tan largo es? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Dónde te conecta? Bueno, entonces, quiero ayudarles porque
Al principio, cuando estaba yo leyendo este pasaje, estaba muy perdido en qué es lo que estaba sucediendo, pero muy fácil, ves un mapa y se aclaran muchas cosas. En este mapa pueden ver cómo estaba en Cesarea, que es este primer punto hasta abajo. Suben a Sidón, van en este barco, no es muy grande, pero le asignan a este hombre Julio, de la compañía Augusta, para llevarlo hasta Roma. Entonces toman este barco y suben por Chipre, por arriba de Chipre, y pasan por aquí, por Mira, que está ahí arriba, que es parte de Licia, y luego suben a otro puerto, que es Nido con G, y luego bajan a esta otra isla de Creta y le dan, ahí está Salmón, y luego le dan la vuelta a la isla y llegan a Buenos Puertos. Está en inglés, perdón, el mapa, porque no hay muchos mapas en español, pero ven dónde está Buenos Puertos. Es ahí justo en medio de esa isla. Ahora, quiero que vean unos detalles importantes. ¿Quiénes están acompañando a Pablo? Cuando empiezan a escuchar la primera persona plural, zarpamos, embarcamos, ¿quién está ahí? Lucas. Lucas es el que está acompañando a Pablo en este viaje. Y también menciona otro personaje. ¿Quién? Aristarco. Aristarco era de Tesalónica o de Macedonia. Parece ser, como Lucas tuvo su ministerio en Macedonia, probablemente tenía una relación muy cercana con Aristarco. Lo hemos visto antes en el libro de Hechos, en Hechos 19-29, en Hechos 24, ya se ha mencionado a Aristarco. Pablo lo menciona en sus cartas, en Colosenses, en Filemón. Es alguien que estuvo acompañando mucho a Pablo en muchos de su ministerio. Y me llama la atención eso porque creo que nos muestra la importancia de no hacer ministerio solo, de no pensar que nosotros, Dios me llamó a mí. Pablo puede decir, Dios me llamó a mí, pues yo me voy solo y yo hago lo que yo quiero y yo sé mejor. Pablo se rodea de gente que lo está acompañando todo el tiempo y con los cuales él se apoya. Hay un valor en los amigos que tenemos en el ministerio, ¿no es cierto? La gente que es cercana a nosotros. Y más aún, todavía ni llegamos a la historia en realidad. Esto está normal todo lo que hemos leído ahorita, pero los amigos que están con nosotros en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, en las tribulaciones más difíciles. Esos son los amigos más importantes que Dios ha puesto en nuestras vidas. Los hermanos y hermanas que están ahí incondicionalmente en nuestras vidas para ser parte de un proceso de santificación y de dirección y de sabiduría en nuestra vida para saber qué hacer y cómo hacerlo. Pablo tiene esta gente a su lado. Muy, muy raro. Creo que solamente una vez en todo el libro de Hechos encontramos que Pablo tuvo que ir solo y no le gustó, que fue cuando se adelantó a Atenas, ¿se acuerdan? En el capítulo 17. Pero les dijo, apúrense, no me dejen aquí. Apúrense y alcáncenme. Pues fue una situación de emergencia que hizo que Pablo tuviera que irse solo. Entonces veo cómo Dios está trabajando en la vida de Pablo y están haciendo todo este recorrido. Llegaron a Buenos Puertos, pero aunque suena muy bonito, suena como Puerto Vallarta o algo así, suena como un lugar muy bonito, pero aparentemente no era un lugar bonito. ¿Por qué? Porque llegan y dicen, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, todo esto les tardó un rato hacer todo este recorrido. Entonces, dice, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces,
ellos quieren seguir adelante. Obviamente les falta muchísimo para llegar a Italia. Ven hasta dónde está Italia, tienen que subir. Y ese es el plan, es ir subiendo hasta allá. Está de este lado, ni siquiera está en el mapa ahorita todavía Italia, pero ya se pasó mucho tiempo. Pasa Yom Kippur, que es esa fiesta donde hay un ayuno. Entonces sabemos cuál era la época del año, porque además han encontrado escritos antiguos de navegación de esta época que dicen exactamente, dicen después de septiembre, creo que era septiembre 4 o septiembre 14, no me acuerdo bien la fecha, pero decía algo así como, después de esas fechas, ya la navegación en el mar Mediterráneo es peligrosa, no es recomendable. Pero ya a partir de noviembre 14, ya, es época de tormentas, es muy peligroso. La mayoría de gente que tenía barcos ya los guardaba durante todo el invierno y ya hasta la primavera del año que entra es cuando ya volvían a sacar sus barcos y ya era seguro navegar nuevamente. Como explica aquí esto de pasado ya el ayuno, sabemos que más o menos, ya pasó el ayuno y esto habría sido a principios de octubre, entonces sabemos que por lo menos ya están a mediados de octubre. Entonces ya es más arriesgado, todavía se puede, pero sí es arriesgado, ya hay tormentas, ya está la situación más difícil y eso es lo que Pablo sabe. ¿Pablo tenía experiencia con el mar? Se piensa que a estas alturas de su ministerio Pablo ya había navegado unas 3.500 millas ya en mar. Entonces ya se la sabía. Segunda de Corintios 11:25 dice Pablo que naufragó ¿cuántas veces? 3 veces. Aquí vamos a leer una de ellas, pero evidentemente tuvo muchas cuestiones en el mar. Allá había aprendido cómo funcionaba. Si había alguien que sabía sobre estas situaciones, era él. ¿Cómo viene la experiencia? ¿Cómo conocemos bien un tema? Pues viviéndolo, experimentándolo. ¿Quieren saber sobre aviones? Pregúntenle a mi tío, porque eso hace todo el tiempo. ¿Quieren saber sobre barcos? Yo no sé nada de barcos, pero ¿quién sería una buena persona para preguntarle sobre barcos? Pablo. Nada más que estos hombres no piensan igual. ¿Ellos qué piensan? El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahora, ¿este centurión respetaba a Pablo? Sí lo respetaba. Y Lucas ya nos dijo que lo trató muy bien. Lo describe como alguien que trató humanamente a Pablo y le dejó, cuando llegaron a Sidón, le permitió ir y bajarse y ver a sus amigos. Y el evangelio pues se había estado extendiendo en todo el imperio, entonces Pablo conocía a gente ahí y fue a visitarlos, o sea, tenía un buen trato dentro del barco, Pablo en general, y creo que por eso es que se les es permitido dar su opinión y lo escuchan, pero, y esto sabemos por información histórica del Imperio Romano, los emperadores romanos ofrecían una recompensa para estos que transportaban, porque hubiera sido ya una nave, si ven, ellos están rumbo a Italia, pero estas naves no son naves del gobierno, son naves privadas, y por eso es que Lucas y Aristarco hubieran podido acompañar a Pablo, porque pagan su pasaje y ya, se suben al barco. Pero en naves que normalmente llevan cargamento, entonces llevan trigo, llevan grano a Roma. Y entonces muchas veces pues es la presión de voy a entregarlo porque si lo entrego más pronto me van a pagar y entre más pronto lo entregue más me pagan. Si se tardan demasiado los castigaban. Y entonces había un poco de presión por ese lado y entonces se ve que por esa razón están dispuestos a arriesgarse. Dice, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahora, inclusive ya cambiaron de barco, ¿se acuerdan dónde cambiaron de barco? Dice en el versículo 6 que iban en uno y luego cambiaron cuando habían
atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia y arribaron en Mira. Ahí en Mira cambiaron de barco a uno más grande, que es otro barco de nave alejandrina. Entonces ya es un barco más grande. Vamos a descubrir en un momento que van casi 300 personas sobre este barco. Entonces llevan mucho grano, llevan mucha comida y dice, y siendo incómodo el puerto para invernar. Entonces, pues quejumbrosos, ¿no? Dijeron, no, aquí en Puerto, ¿cómo? Buenos Puertos. Aquí en Buenos Puertos no hay nada que hacer, está bien aburrido. Y tenemos que pasar todo el invierno aquí. Está mucho más bonito otro puerto un poquito más arriba. Y ese puerto, ¿cómo se llama? Fenice. Puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar ahí. Noten la exactitud de Lucas, que no es experto en navegación, pero nos da todos los detalles necesarios que tenemos que saber para saber cómo era geográficamente, dónde estaban y todos los detalles. No le hacen caso a Pablo y dicen, sí es arriesgado, pero como que está bien el viento, vamos a aventarnos. Pablo dice, bueno, está bien, háganlo. Pero vean, Dios le había prometido a Pablo que iba a llegar a Roma. Sí, ya le había prometido que iba a llegar a Roma. ¿Qué pudo haber hecho Pablo? Dicho, Dios me va a llevar de todas maneras, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué les doy consejos? Si de Dios es soberano y me va a llevar sea como sea. No, Pablo usa su sabiduría humana y su sentido común para darles consejos de sentido común. Sí, Dios me va a llevar, pero no sean tontos. O sea, vamos a tener cuidado en este proceso y vamos a hacerlo de una manera responsable. Y esto va a surgir nuevamente, y es esta tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana acerca de cómo, aunque entendemos que Dios es soberano y hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, de todas maneras nosotros ejercemos nuestra sabiduría humana y nuestro sentido común que Dios nos ha dado para tomar ciertas decisiones, y a veces esas decisiones significan no hacer cosas tontas. Y hacemos cosas tontas, ¿no es cierto? Y sí, Dios está en control, pero también usa tu sabiduría. Dios te la ha dado para tomar mejores decisiones en cuanto a tu dinero, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu tiempo, muchas áreas. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Aquí es donde se pone interesante la historia. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas, se iban costeando Creta. O sea, todo parecía que iba bien. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. O sea, una tormenta fuerte. Esa es la manera de expresarlo en ese tiempo. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya no podían controlar la nave. El viento era tan fuerte que empieza a empujarlos hacia abajo. Ellos querían ir para arriba y no pudieron. O sea, ¿ven dónde está Fenice? Y ya, o sea, ellos iban a la costa de Creta, nada más ahí a la orillita, navegando. Pero el viento empezó a empujar el barco. Se empieza a ir hacia abajo. Y dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Estos son todos términos náuticos. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿A qué se refiere lo de Sirte? Hasta acá abajo. O sea, ya se están yendo tan abajo que tienen miedo que van a llegar a esta parte norte de África que está aquí. Y todas las cosas se ponen peor. Dice, pero siendo
combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Bueno, en otras palabras, están quitando cargamento de la nave, tratando de aligerarlo, porque con la fuerza del viento, el peso hacía más frágil la nave, se podía romper. Y están en medio del mar y de la tormenta. Y empiezan a sacar cosas de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Llega el momento en que están extremadamente desesperados, ya no saben qué hacer. En ese tiempo no tenían brújulas. ¿Qué usaban para saber su ubicación? Pues usaban, en la noche veían las estrellas y estos marineros sabían cómo identificar de acuerdo a la posición de las estrellas, sabían decir, pues vamos para acá o vamos para allá. Y en el día, pues de dónde sale el sol y dónde se pone, eso te ayuda a ubicarte, ¿no? Pero está tan nublado, tantas nubes, que no ven el sol de día y no ven las estrellas de noche. Entonces no tienen ni idea para dónde van. Y cada vez están más y más dentro del mar. Aquí esta gente que dibuja estos mapitas, nada más están, o sea, este está muy conservador. Varios de los que yo vi llegan prácticamente casi hasta la costa aquí del sur de África. ¿Y a dónde querían ir? Querían ir para arriba. Entonces, y ya están casi pegando hasta abajo, pero ya no saben qué hacer. Están amarrando, esa es la otra cosa que están haciendo. Están aventando las cosas para perder peso y están poniendo cuerdas que sujeten el barco y que lo mantengan unido. Les estoy dando la traducción de todo esto. Eso es lo que están haciendo. Están sujetando sogas que le dan vuelta al barco y las amarran y eso pues lo mantiene para que no se despedace con la tempestad. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿por qué creen que no comían? ¿Ustedes comen cuando están hiperestresados y cuando piensan que se van a morir? Pues no, además probablemente tenían náuseas la mayor parte del tiempo. Puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Suena como una mamá sabia, ¿no? Te dije. Entonces Pablo dice, yo les dije que no saliéramos, pero bueno, ustedes querían ir a un lugar más cómodo, querían tenerla más fácil. Pero vean lo que les empieza a decir, esto es muy interesante aquí. Dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo sabes esto, Pablo? Bueno, lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto, es necesario que demos en alguna isla. O sea, Dios nos va a salvar, pero sí intentamos llegar a la tierra en algún momento. ¿Se dan cuenta de esta situación tan estresante? ¿Han estado en un barco alguna vez en una tormenta? Yo no. ¿Han escuchado la historia de Titanic? Hay muchas maneras de morir, ¿no? Puedes morir en un... Y les voy a decir algo. Yo venía en el avión anoche y estaba leyendo este pasaje, estaba meditando sobre la tormenta y entramos en turbulencia en el avión.
Y ustedes saben cómo es que Dios a veces te da la oportunidad de vivir lo que estás estudiando. Y dije, Señor, ahorita no. Déjame por lo menos predicarlo y luego ya. Pero es terrible, o sea, morir de esa manera es una de las peores maneras probablemente que puedes morir. Porque se dan cuenta, en un momento van a ver que pasan 15 días en esta tormenta, 2 semanas. Imagínense la agonía de estar pensando durante 2 semanas que ya te vas a morir. Yo no estaba en una tormenta y no estaba en un barco, pero sí estaba en el mar. Y sí estaba donde las olas están grandes. Y sí sé lo que se siente que te revolquen las olas. Eso sí sé. Y probablemente mis experiencias más cercanas a la muerte han sido ahí. Donde dije, híjole, ¿ahora cómo me salgo? Me está jalando la corriente para adentro y no sé cómo salir. Y sí es una sensación un poquito de desesperación que te empieza a entrar. Bueno, de todas maneras me sigo metiendo, pero no, cuando está tranquilo. Dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Ahora, vamos a regresar a esto en un momento, nada más quiero que vean qué es lo que sucedió. Venida la 14ª noche, ¿cuántas noches llevan? 14 noches en la tormenta. Y siendo llevados a través del mar Adriático, lo que hoy conocemos como el mar Mediterráneo, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, tenían estas cuerdas con unos plomos y podían ir contando, creo que más o menos eran 6 pies, creo que es lo que leí, entonces un poquito más alto que yo. Y esa era la distancia entre un plomo y otro. Entonces podían determinar qué tan profundo estaba el agua. Y creo que así lo hacen hoy en día todavía, ¿no? Saben, echan algo, ahora es a ser electrónico, pero pueden saber qué tan profundo está. Y se dan cuenta cuando ya se están acercando a tierra porque se va haciendo menos profundo. Dice, echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Se dan cuenta que se está haciendo menos profundo. Y temiendo dar en escollos, o sea, no quieren pegar en las piedras, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Bueno, ¿han tenido esa sensación? Ya que sea de día, por favor. Quiero ver algo. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave. Y echando el esquife al mar, o sea, un barquito que tienen ahí de emergencia, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. O que están bajando las anclas, pero en realidad se quieren escapar. Pablo se da cuenta. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. O sea, nadie se va a escapar. Pablo ya dijo que nadie se salga del barco. Él debe decir porque probablemente se dio cuenta que se estaban tratando de escapar. Cuando comenzó a amanecer, y claro, estos eran prisioneros, acuérdense, no se los mencioné, pero aquí van prisioneros y como que están viendo oportunidades para escaparse. Cuando empezó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Entienden otra vez esta dinámica de responsabilidad humana? Ok, sí, Dios te va a salvar, pero come. O sea, sí Dios quiere sanarte, pero ve al doctor. ¿No? Es un sentido de responsabilidad y de sentido común, y Dios usa esas cosas para salvarnos. O sea, el sentido que tiene Pablo es sí nos vamos a salvar, pero Él quiere que hagamos, este es el medio que quiere usar para salvarnos. Coman, hagan algo. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer.
No es la cena del Señor, esto es nada más una comida. ¿Y qué hace Pablo? Como buen judío, da gracias a Dios por la comida. ¿Es de testimonio hacer eso? ¿Por qué nosotros damos gracias por la comida? Porque creemos que eso agrada a Dios. 1 Tesalonicenses 5 dice, dad gracias a Dios en todo, esta es su voluntad. Por eso damos gracias por la comida. Y cuando la gente nos ve y estamos allá afuera y damos gracias por la comida, ¿les llama la atención? Eso es porque se llenan los ojos y agachan la cabeza y se agarran de las manos. ¿Qué están haciendo? ¿Una meditación o qué están haciendo? A veces yo pienso que estarán pensando, pero cuando tienes oportunidad de compartir con alguien por qué haces eso, es un testimonio de cómo agradecemos a Dios por las bendiciones que Él nos da. Pablo quiere dar testimonio, estos no son hombres cristianos. Y dice, entonces, empiezan a comer todos, entonces teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Lucas se pone a contar. Y dice, 276. O sea, más gente de las que somos aquí estaban en ese barco. Entonces imagínense cómo estaba la cuestión del pánico. ¿Saben cómo se contagia, no? Entre más gente, más fácil ponerse nervioso, porque empiezas a ver a otros que están nerviosos y eso te pone a ti nervioso. Creo que eso... Dice, ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces ya comieron, dicen, ya no necesitamos el peso de esta comida que estamos llevando, entonces la tiran porque saben que eso les va a ayudar a que no se destruya el barco tan fácilmente, o sea, que no choque con tanta fuerza, por ejemplo, si pegan en rocas. Y dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Vieron un lugar, pero no sabían dónde era, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, las tiran, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, es un lugar donde se parte, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados, ¿ya ven lo que está pasando hasta ese punto? La nave va y se entierra en unas rocas y se clava, pero el agua sigue empujando y está fuerte el agua, y eso, ¿qué empieza a hacer? Empieza a despedazar la nave. Ya sufre un daño la nave y ahora ya nada más es cuestión de tiempo antes de que la nave se empiece a caer en pedazos. Ahora, ¿qué es lo que le preocupa a los soldados romanos que están ahí? Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Por qué iban a hacer eso? Ya hemos visto esto antes en Hechos. ¿Qué pasaba si un soldado romano perdía a su prisionero? Lo mataban. Entonces dicen, a que me maten a mí, a que yo lo mate a él, mejor yo lo mato. Y ya, soluciona ese problema. ¿Y qué había dicho Dios acerca de todos los que iban en la nave? Nadie va a morir. Y fíjense bien lo que pasa aquí. Dice, pero el centurión, ¿quién es el centurión? Julio. El centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, Julio, aunque es un centurión romano, no es cristiano, él está del lado de Pablo y está ahora tratando de ayudar a Pablo y sabe que es importante llevar a Pablo a Roma y dice, da esta orden, no los maten, déjenlos brincar. Él sin saberlo está cumpliendo lo que Dios quiere hacer a través de él. Esto es increíble, es la soberanía de Dios aún sobre los incrédulos. Dios trabaja aún sobre los que no son sus hijos. Él usa a Satanás, él usa al quien quiera usar para hacer lo que él quiere hacer. Él no está limitado a nada. Y en este caso usa incrédulos. Ya vimos otra historia en Hechos donde usa un endemoniado para hacer su obra, ¿se acuerdan? Dios hace lo que quiera. En este caso usa
a este hombre centurión. Pablo ya había establecido una relación de confianza con él, parece ser que este hombre lo respeta, se han hecho amigos después de vivir todo eso, imagínense. Y llegan a tierra. Ahora, hoy no vamos a ver el capítulo 28, pero en el capítulo 28 se nos revela dónde llegaron. ¿A dónde llegaron? Malta. Y ese es un mapita de Malta, como es el día de hoy. Y me puse a buscar en internet sobre Malta y sobre el apóstol Pablo, y es muy interesante porque los de Malta están muy orgullosos de que Pablo estuvo ahí. Hoy en día eso es una parte muy grande de su tradición, y hasta tienen una bahía que se llama la Bahía de San Pablo. Y obviamente la Iglesia Católica ha construido la Catedral de San Pablo ahí en Malta, donde supuestamente sucedieron los hechos que vienen en el capítulo 28. Pero varios investigadores y arqueólogos han hecho investigación y se han dado cuenta que probablemente donde piensan que es, no fue. Es una bahía que se llama la Bahía de Santo Tomás, es probablemente donde llegaron. Y lo saben porque Lucas da una descripción muy, muy específica de ese lugar. ¿Se acuerdan cómo dice que eso es una imagen de Malta? Está muy bonito, si quieren ir de vacaciones ahí, está increíble. Todas las fotos que yo vi. Eso es Malta. Esta es la Bahía de San Pablo. Ahí está muy turístico, ¿no? Y la Bahía de Santo Tomás, que es probablemente donde llegó Pablo, es esta. Pero el detalle acerca de la Bahía de Santo Tomás es que tiene esta forma en donde se divide el mar en dos partes, y la profundidad del mar varía en diferentes partes de la isla. Y tenemos la ventaja que como Lucas da las medidas de la profundidad, pueden ver qué zonas que rodean Malta tienen esa profundidad. Y coincide que esta es la sección donde tiene esa profundidad, más o menos, el agua. Entonces están casi seguros, ya con más investigación, que este fue el lugar exacto en donde Pablo llegó, naufragó con todos los hombres que estaban en la nave también con él y se salvaron. Es un buen historiador, Lucas, y esto es una de esas pruebas. Esta es la historia. Ya acabamos la historia, es lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Por qué puso esto aquí Lucas? Ya les di algunas aplicaciones, pero puede parecer que como que Lucas dijo, no, va muy aburrida la historia, tengo que contar algo más, de más emoción, algo con acción, algo que puedan hacer en una película un día. ¿Sería una buena película esto? Estaría buenísima esta película si quisieran hacerla. Hay intriga, hay misterio, hay toda clase de situaciones que es el tipo de cosas que vemos en el cine. Pero esto es la vida real, esto sí pasó. Creo yo, al estar meditando, cuando yo estaba pensando más adelante, sabía que había estado esta historia del naufragio de Pablo, y yo decía, ¿qué voy a predicar sobre el naufragio de Pablo? Pero ya cuando estuve leyendo y releyendo esta historia y meditando sobre ella, fue muy claro cuál es la razón por la cual Dios nos dejó esta historia aquí. Y les voy a mostrar lo que creo que está pasando aquí, que creo que esto es donde nosotros podemos ver cómo se aplica a nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué creen ustedes que representan estas tormentas? Bueno, ¿qué eran las tormentas? Tiempos difíciles, ¿no es cierto? O sea, ¿Pablo la tuvo fácil? No, y si Pablo no la tuvo fácil, probablemente nosotros tampoco la tendremos fácil. No esperes que te vaya mejor que el apóstol Pablo, aunque la verdad es que sí nos ha ido mejor que él. Pero no sería de extrañarnos que cosas de este tipo nos sucedieran. ¿Cuáles son las tormentas que vienen a nuestra vida? Y en base a esta historia, ¿cómo se manifestaron estas tormentas? Número 1, se manifiestan las tormentas. ¿Por qué?
por malas decisiones. ¿No es cierto que esto generó el problema inicialmente? Tú tomas una mala decisión y hay consecuencias. Y vienen cosas malas a tu vida porque tomaste malas decisiones. Y tienes que lidiar con las consecuencias. Y esta historia nos enseña eso. No porque Pablo estaba sobre la nave, Dios dijo, no, aunque sean imprudentes esos marineros, es mi apóstol, yo lo voy a cuidar, yo no voy a dejar que no le pase nada, que no se preocupe, yo voy a asegurarme que no haya ni una sola ola y que vayan directito hasta Roma. ¿Hizo eso Dios? A ver, ustedes no escucharon al apóstol Pablo, tiene sabiduría, sabe lo que está diciendo y hay una consecuencia de sus decisiones. ¿Hay consecuencias malas por nuestras malas decisiones? ¿Hemos sufrido? Todos saben, todos tienen su historia en su mente, saben cuáles han sido estas decisiones que ustedes piensan, si lo pudiera volver a hacer, ¿no? Si pudiera volverlo a hacer, no habría hecho eso. Si pudiera haber sabido que así iba a terminar, entonces, ¿ustedes creen que estos marineros hubieran estado tristes de quedarse en buenos puertos si hubieran sabido lo que les esperaba? No, hubieran dicho, por lo menos es tierra firme. Por lo menos no andamos ahí sin saber qué va a pasar con nuestra nave. Ese es un tipo de tormenta que puede venir a nuestra vida. Ese es el tipo de tormenta que vino en esta historia. Número 2, son las tormentas que vienen inesperadamente, las circunstancias inesperadas de nuestra vida. Me llama la atención cómo en cada una de estas 2 etapas, hay 2 etapas después de que salen aquí de Buenos Puertos. Cuando salen inicialmente iba todo bien, sí, y hasta se habían animado, como que hasta me imagino que se burlaron de Pablo. Dijeron, ay, dijiste que nos iba a ir mal si salíamos, y mira, está re bien el clima, porque al principio así iba, y de pronto llega el viento y no lo pueden controlar y se sale de control toda la situación y entran en pánico. Y luego, cuando ven la tierra, al final, dicen, ya llegamos a tierra, vamos a llevar el barco hasta la playa. ¿Y qué pasa? Se atora en la roca y se empieza a despedazar la nave. Entonces, a veces, y así es como pasa, ¿no es así la vida? Cuando piensas que todo está bien, cuando piensas que, ¿cuál es el problema? Tengo mi trabajo, tengo dinero, tengo salud, no hay nada mal en mi vida. En ese momento de tanta seguridad de que todas las cosas van bien, eso es normalmente donde le pega más fuerte una noticia inesperada, en donde pierdes tu trabajo o te diagnostican cáncer o te dicen cualquier cantidad de cosas que nunca esperabas que te dijeran. ¿Han tenido ese tipo de experiencias? Una llamada telefónica que no esperaban recibir. Un viaje en el metro que pensaban que era un día más y terminó en un asalto. O sea, cuántas cosas suceden y nos agarran de sorpresa y no sabemos por qué y cómo y dónde pasaron y de pronto nuestro mundo cambia y no sabemos qué hacer con él. Eso es lo que le sucedió a estos hombres. Eran estas circunstancias inesperadas con las que se enfrentaron. Y número 3, las tormentas que nos llevan a perder toda esperanza. ¿Han estado realmente en un punto tan bajo que realmente sienten que ya no hay más esperanza? Que dicen, ya no sé para dónde voltear, ya no sé qué hacer, ya no sé con quién ir, ya no sé. Y empieza a entrar un sentido de desesperación dentro de ustedes, un sentido de angustia, un sentido de estrés que los domina completamente. Eso es lo que leemos en el versículo 20 cuando dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está ahí hablando? Lucas estaba viendo difícil. Lucas diciendo, híjole, ¿por qué ando con este apóstol Pablo que nada más es una cosa tras otra?
Y Lucas piensa que se van a morir, junto con los demás. Lucas dice, yo ya había perdido esperanza también. Si ustedes han estado en cualquiera de estas circunstancias que estoy describiendo, entonces tienen una idea de lo que está sucediendo en este capítulo. ¿Cuál es el otro lado de esto? Y quiero que vean esto porque cuando vimos Mateo 7, ¿se acuerdan? En Mateo 7 tenemos la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. ¿Le pasan cosas diferentes a la casa sobre la roca y a la casa sobre la arena? No, no les pasan cosas diferentes, lo mismo les pasa. O sea, en los dos cae la lluvia y sube el agua, ¿no? Así es como lo describe, y azota la tormenta. O sea, no dice Dios, esta está sobre la roca, esta que no le pase nada, esta no le va a caer lluvia, esta que está en la arena, esa sí le voy a dejar que le caigan cosas. No, la tribulación, la tormenta cae sobre ambas casas. Ya eres cristiano o no cristiano, caerá tribulación, habrá problemas, habrá dificultades en tu vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entre esas dos casas, ¿qué es la diferencia? Lo que hay debajo. ¿Cuál es el fundamento? No qué les pasa, sino qué las sostiene. Y aquí vemos quién es el que representa en esta historia a alguien que tiene un fundamento más sólido en su vida en medio de estas circunstancias. ¿Quién? Pablo. Lo deja bien claro aquí. Pablo representa no la tormenta, sino el ancla. Y son tres áreas que quiero que vean que dijo Pablo que muestran en dónde estaba puesta toda su confianza. Número 1, versículo 23, ¿qué dijo Pablo? Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, ¿qué? ¿De quién soy? Esa es la primera ancla. ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? ¿Pablo sabía que iba a pasar esto? Cuando ya leímos en el capítulo 23, Dios le dijo, vas a llegar a Roma. ¿Sabía cómo iba a llegar a Roma? No, nada más sabía que iba a llegar a Roma. Dios le hizo una promesa, vas a llegar a Roma. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Eso sí no sé, Señor, pero yo sé que me vas a llevar a Roma. Pero Pablo nunca se imaginaba que sería de esta manera. Entonces hay muchas cosas que Pablo no sabía, pero hay muchas cosas que sí sabía. Y él lo que sí sabía, seguro, era yo soy de Dios. Hemos sido, ¿qué? Comprados por Dios. Tenemos su presencia para siempre en nuestras vidas. Por eso Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y las analogías que nos da la palabra de Dios son, somos como la esposa de un esposo. Estamos casados con Dios, somos la esposa de Cristo, Efesios 5. Somos ovejas del pastor. Ya lo vimos en Salmo 23 que nos compartió nuestro hermano Chucho el miércoles. Juan 10, 14 y 15 dice Jesús, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. También tenemos la relación de Dios de padre e hijo. Romanos 8:15. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y hemos sido comprados por la sangre de Cristo. 1 Corintios 6:19. Este cuerpo no es de ustedes, es templo del Espíritu Santo, comprado por un alto precio. Número 2, ¿cuál es la segunda ancla? La segunda ancla es lo que dice Pablo a continuación. Dice, ¿y a quién? Sirvo. Hemos sido llamados. Y esta es la seguridad y la paz que viene a nuestra vida cuando sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios.
Dios me ha llamado a hacer esto. Puedo seguir adelante porque es el llamado que Dios me ha hecho. Y Pablo sabe, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy sirviendo a este Dios, Él se encarga. Él se ocupa de mí porque yo estoy buscando que Él sea glorificado en mi vida. Yo estoy buscando compartir el Evangelio y eso siempre será su voluntad. ¿Qué otro personaje hay en la Biblia que también tuvo problemas en el mar? Y que hasta tuvieron que tirarlo, porque se dieron cuenta que era por su culpa que estaban teniendo problemas. ¿Quién? Jonás. Pero ahí es el otro lado. Ahí estaba obedeciendo Jonás o desobedeciendo. Estaba desobedeciendo a Dios. ¿Tenía paz Jonás? No, porque él sabía que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, cuando estamos haciendo su voluntad, hay una paz en nuestras vidas que es una ancla en nuestra vida. Yo no sé cómo va a salir esto, pero sí sé que esto es su voluntad, porque la palabra de Dios dice que esta es su voluntad. ¿Va a estar difícil? Sí, va a estar difícil, pero es su voluntad y por eso lo hago. Tú puedes tener, ya lo he mencionado antes, tú puedes tener la completa seguridad de que no vas a morir ni un día antes de lo que se supone que tenías que morir. Puedes tener completa seguridad de que Dios no te dejará morir hasta que hayas terminado tu obra, si eres su hijo. Dios dice, yo tengo un plan para tu vida y quiero que me sirvas de esta manera y no vas a vivir ni un solo día más del que yo quiero que tú me sirvas. Y Pablo lo sabe. ¿Y Dios qué le dijo? Vas a llegar a Roma. Bueno, Dios, tu problema. ¿Cómo vas a llegar a Roma? Y yo sé que a lo mejor me muero al día siguiente que llegue a Roma, pero ya llegué. Y cumplí el ministerio que tú tenías para mí de llegar a ese lugar. Por eso es que Pablo tiene esta absoluta confianza. Dios se lo reveló. Y número 3, ¿cuál es la tercera ancla que ven aquí? Está en el versículo 25. ¿Qué? Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Cuál es la última ancla que encontramos en esta historia? Dios nos ha dado promesas. ¿Nos ha prometido cosas Dios? Muchísimas cosas. La única pregunta es, ¿las crees? ¿Las crees realmente? ¿Crees lo que Dios te promete? Hay un libro de John Piper que se llama Batallando contra la incredulidad y me encanta ese libro porque lo que hace es decir, nos muestra cómo la raíz de todo pecado en nuestras vidas es la incredulidad. La raíz de la razón por la que pecamos es porque no le creemos a Dios. Esa es la verdadera raíz del problema. Si entendiéramos las promesas de Dios y realmente creyéramos las promesas de Dios, entonces no estaríamos tratando de encontrar nuestra satisfacción en el pecado y en las cosas que el pecado produce en nuestra vida. Estaríamos diciendo, no, Dios es mejor que estas cosas. Pero como no le creemos a Dios, por eso caemos tan seguido. Es la confianza en Dios, el ancla que nos sostiene en medio de cualquier situación, porque sabemos que aunque no vemos las cosas, como dice Pablo, las cosas que no se ven, esas son las eternas, cuando no las vemos, pero sabemos que son reales. Ese es el tipo de ancla que tiene Pablo en su vida. Yo sé, Dios me dijo y yo confío en Él. No veo cómo va a funcionar este asunto, pero yo confío en Él, yo le creo. Y son esas promesas que nos da Dios, que nos dan la gracia para perseverar. Las promesas que encontramos en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman y han sido llamados conforme a su propósito. Las promesas de la redención. ¿Dios te ha prometido que puedes ser redimido por su sangre? Sí. ¿Le crees? ¿Le crees que realmente puedes ser perdonado delante de Dios si pones tu fe y confianza en Cristo Jesús? ¿Le crees? Eso es fe. Tienes que confiar en Él y decir, sí te creo, Señor. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho.
Tú dices que me perdonas, yo no sé cómo le haces, pero tú dices que lo haces a través de la sangre de Cristo. Así que hazlo, por favor, Señor. Porque yo no puedo. Te necesito a ti y necesito lo que tú has hecho por mí. ¿Nos ha prometido Dios recompensa? Sí, nos ha prometido Dios recompensa. Este mundo no es el fin de las cosas. El cielo no es el fin. Cielos nuevos y tierra nueva es lo que nos ha prometido, donde ya no habrá más pecado, donde toda la creación será restaurada. Esa es la recompensa que anhelamos y deseamos con nuestros corazones. Cuerpos glorificados, resucitados por Dios. Esa es la promesa. ¿Le creen a Dios? ¿Creen que ustedes cuando mueran no es el fin, sino que estarán en la presencia de Dios? Y ese no es el fin, sino que serán resucitados nuevamente para contemplar a Dios con un cuerpo físico glorificado como el que tenía Jesús. ¿Le creen? Esas son las promesas que anclan nuestras vidas en medio de las tormentas que vienen. Nosotros nada más queremos llegar a Roma, pero Dios está mucho más interesado en cómo llegamos ahí. Y va a dirigir las circunstancias para llevarnos de la manera que Él quiere llevarnos. Y a veces las tormentas vienen para que otros vean a Cristo en ti. ¿Dios usó el testimonio y la confianza de Pablo para impactar la vida de estos hombres? Estoy seguro que sí. Por eso es que los convenció de comer, por eso es que los convenció de estar tranquilos en medio de una situación bien difícil. Probablemente Dios te use para que tú puedas ser de testimonio y de ayuda a alguien que está viviendo una circunstancia difícil. Y Dios te dé a ti la fuerza que ellos necesitan. Entonces, cuando la fe de uno de nosotros es débil, la fe de otro es fuerte. Y Dios usa esa fe para animarnos. ¿No es cierto que así funciona la iglesia? Estamos aquí para fortalecernos unos a otros. Y a veces cuando alguien está viviendo una tribulación y una tragedia en su vida, algo inesperado, algo que los prueba realmente, y ustedes saben que en los últimos meses así ha sido el caso en esta iglesia, Dios usa a diferentes personas para darnos el ánimo y darnos la fe que necesitamos en medio de la tormenta. ¿Estás en una tormenta en tu vida? ¿Estás viviendo circunstancias difíciles? Tú necesitas las anclas que Dios te da. ¿Crees? ¿Le crees a Dios? ¿O eres como estos marineros tratando de huir porque no están seguros cómo va a terminar la cosa? Esta es la historia que Dios nos dio y reveló por medio de su Espíritu Santo a través de Lucas, para que hoy tú la escuches y sepas lo que Dios quiere que tú tengas en tu vida hoy, que es la esperanza y confianza absoluta en Él.